la grabación porque no sé por qué siempre se me olvida. Entonces, por favor, todos ven mi tablero, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Listo, vamos a hablar. Señora. Quiero que usted tenga muy clara que las soluciones están formadas por un soluto y un solvente. La suma del soluto más el solvente me forma la solución, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo y era el que decía yo de un vasito con leche. Acá, digamos que esto es leche, ¿sí? Y a esa leche usted le va a colocar Milo. ¿Se han comido Milo o no? Entonces, digamos que yo le voy a poner 3 cucharadas de Milo, ¿cierto? Le pongo estas 3 cucharadas de Milo acá. Entonces, la leche es donde se va a disolver y es la que está en mayor proporción. Es lo que generalmente se conoce como solvente, ¿cierto? Y el Milo es el que estoy disolviendo. Es lo que generalmente conozco como soluto, ¿sí? El soluto se disuelve en el solvente. ¿Eso sí es claro hasta ahí? ¿Sencillito? ¿Listo? Sí. Bueno, bien. Sí, señora. Acá hablando del tablero me queda un poquito difícil como voltear, activarlo. Ahí usted active y desactive su micrófono para decirme sí, no, profe, tal cosa, o sea, lo que me vaya de pronto a preguntar. Sí, porque si no, me queda más difícil darles la palabra así cuando estoy escribiendo en el tablero. Listo. Voy a borrar eso para que usted entienda que hay una propiedad. La mamá está afuera. Para que el soluto se disuelva en el solvente, ¿sí? O ese proceso de disolver el soluto en el solvente se conoce como solubilidad. ¿Sí? ¿Qué es la solubilidad? Entonces, esa capacidad que tiene el soluto de disolverse, ¿sí? En el solvente, ¿ya? No todos tienen la misma solubilidad. Entonces, volvemos al ejemplo de la leche con el Milo. ¿Qué pasa si yo le voy a poner el Milo y la leche está fría? ¿Qué pasa si la leche está fría? Pues se disuelve, pero quedan grumitos. Quedan grumitos. ¿Y qué tengo que hacer para que se disuelva bien? Revolverlo. Agitarlo, ¿cierto? Yo tengo que agitarlo mucho, mucho, o lo pongo en la licuadora para que lo agite muy fuerte, ¿cierto? Y se solubilice. O sea, se disuelva completamente el soluto en el solvente, ¿sí? Recuerden que la característica principal de las soluciones es que son homogéneas. ¿Listo? Homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si yo la leche la caliento? ¿Qué pasa? Si yo le Pues que ya no agrego, van a quedar grumos. le agrego Quitan los grumos. ¿sí? Si yo le agrego el Milo a la leche caliente, pues resulta que se solubiliza más rápido. Entonces, un factor que afecta la solubilidad es la temperatura. A mayor temperatura, generalmente, mejor solubilidad. No siempre, pero sí generalmente. Entonces, la temperatura favorece para bien o para mal la solubilidad. ¿Por qué digo que no siempre? Porque, por ejemplo, cuando yo disuelvo oxígeno en un líquido, ¿sí? Como en el agua, recuerda que el movimiento de los ríos, ¿cierto? Cuando un río se mueve a través de, digamos, del camino, entonces él cada vez que va atrapando oxígeno y ese oxígeno disuelto es el que respiran los peces. Cuando usted coge agua para beber, agua potable, esa agua potable tiene oxígeno. Cuando usted calienta el agua o la hierve, se disminuye la cantidad de oxígeno o oxígeno disuelto en el agua. Porque al calentar un gas, pues recuerde que los gases se escapan cuando yo los caliento, ¿sí? Entonces, un factor que afecta la solubilidad es la temperatura. ¿Qué otro factor afecta la solubilidad? La presión. Entonces aquí ya no voy a poner el ejemplo de la leche con el Milo, sino de una gaseosa.
Entonces, otro factor que afecta la solubilidad es la presión. La gaseosa es una mezcla, sí. Suponga que eso es una gaseosa. Aquí dice Coca-Cola. La gaseosa es una mezcla de un líquido con gases. Ese gas es generalmente un bicarbonato o un carbonato simple que está atrapado dentro del gas. ¿Cómo creen que empacan el gas dentro de una gaseosa? ¿Cómo creen? ¿Nadie cree nada? Cuando No se sé, con condensa, la presión. Con presión. Muy bien, sí, muy Sí, bien. con la presión. A presión. Entonces eso lo empacan a grandes presiones y por eso le colocan una tapita así muy bien sellada, ¿cierto? Para que el gas no se escape. ¿Qué pasa cuando ustedes tapan la gaseosa? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? A ver, que alguien me haga el sonido de la gaseosa. Sale el gas. Sale ¿Cómo el suena? ¿Y cómo suena? gas. Eso, así. Muy bien, así suena. Cuando yo destapo apenas suena tss. Ese sonidito que usted escucha es que el gas inmediatamente se libera. Apenas usted disminuye la presión, el gas empieza a subir. Usted ve que burbujea de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y de una vez el gas empieza a escapar. Si usted deja la gaseosa destapada por mucho tiempo, la gaseosa, como nosotros le decimos, se pasa, ¿cierto? Se pasa. ¿Por qué se pasa? Pues porque ya no tiene gas y queda solamente líquido y no sabe igual, ¿cierto? Nadie se toma una gaseosa sin gas. Entonces, esas moléculas, ¿sí? Están disueltas pues gracias a la presión. Entonces, la presión interviene en la solubilidad, también la temperatura. Otro factor importante dentro de la solubilidad de las sustancias es la naturaleza, ya bajo el tablero, la cámara, perdón. Naturaleza de la sustancia. Me disculpan la letra un poquito chueca, pero escribir de lado no es como tan sencillo. Entonces, naturaleza de la sustancia. ¿Qué quiero decir con naturaleza de la sustancia? Que hay sustancias que sencillamente no se solubilizan en otras porque no son de la misma naturaleza. ¿Cómo así? Entonces, ahora voy a poner otro ejemplo. Entonces, suponga que usted tiene un vasito con agua y usted le coloca el aceite. Pues el aceite queda aquí arriba, no se mezclan. ¿Cierto? No se mezclan, no se solubilizan por nada del mundo. Si usted calienta el agua y el aceite, alcanzan a solubilizarse un poquitico, pero no se solubilizan del todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de naturaleza diferente. El aceite es apolar y el agua es polar. Entonces son compuestos completamente diferentes. Quiero que tenga muy presente que para que exista solubilidad, yo debo tener compuestos polar, se mezcla con polar, y apolar con apolar. Entonces, polar con polar, ay Dios, no puedo escribir bien. Polar con polar y apolar con apolar. ¿Cuáles son los compuestos polares? Pues todos los compuestos que se disuelven en agua, ¿sí? Como para que usted lo tenga como un principio. Y los apolares son los compuestos que se solubilizan o que solubilizan grasas. Es como una forma práctica de decirlo. Químicamente tiene otra connotación que vamos a ir viendo más adelante, pero es como para que usted lo tenga claro. Ejemplo, la gasolina, ¿sí? La gasolina yo no la puedo quitar con agua, la gasolina es apolar. Entonces, ahí se utiliza, por ejemplo, para sacar las manchas de grasa, así cuando trabajan en mecánica o se unta la ropa de grasa, pues le echan gasolina para que la diluya. O digamos, los detergentes son un compuesto intermedio entre el polar y el apolar. Son uno de los pocos compuestos, se llaman anfipáticos, pueden disolverse en lo polar y en lo apolar. Por ejemplo, usted ve la acción arranca la grasa, sí, y se disuelve en agua, también. Entonces también existen algunos compuestos que tienen de las dos naturalezas. Pero generalmente para yo poder hacer una solución necesito que los compuestos sean de la misma naturaleza.
¿Listo? Siempre deben ser de la misma naturaleza para que se puedan solubilizar y formar un compuesto homogéneo, una solución homogénea. ¿Listo? Entonces no se le pueden olvidar estos 3 factores que afectan la solubilidad: temperatura, presión y la naturaleza de la sustancia, para que no se le olvide. Listo, entonces voy a pausar. ¿Puedo borrar esto? Por favor, me dicen. ¿Sí? ¿No? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Voy a borrar esto acá. Entonces, ese es uno de los primeros factores, la solubilidad, capacidad de una sustancia de disolverse en otra. ¿Listo? Otro factor importante. Entonces, cuando yo formo soluciones, hay varios tipos de soluciones. Tipos, ¿sí? Vamos a ver 2 tipos diferentes. Yo las puedo clasificar, por ejemplo, por el estado de la materia en el que están. Entonces, yo puedo tener soluciones que sean líquido, líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que el soluto es líquido y el solvente es líquido. Por ejemplo, cuando yo le coloco, a ver, pensemos, cuando yo le coloco, no sé, ayúdenme a pensar en una solución. Líquido, líquido. El agua y la leche para hacer el café. Eso, el agua y la El leche. agua y la Ay, leche. gracias, Verónica, eres la mejor. Agua y leche, muy bien. Líquido, líquido, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, le colocan disolvente a los esmaltes, también puede ser un ejemplo. Líquido, líquido. También puedo tener líquido sólido, entonces como la que decíamos del Milo, ¿cierto? Líquido sólido. También puedo tener líquido gas, ¿verdad? Soluciones líquido gas, líquido líquido, líquido sólido, líquido gas. Puedo tener sólido gas, que son algunas espumas que se utilizan sólido gas. Puedo tener sólido sólido, como los metales, cuando yo mezclo metales, ¿sí? Por el estado de la materia puedo tener varias clasificaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, de investigar diferentes tipos de soluciones. ¿Sí? Cuando el soluto es líquido y el solvente es líquido, o cuando el soluto es líquido y el solvente es sólido, o viceversa. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita a continuación. Entonces, esa es una de las formas de clasificar las soluciones, pero hay otra. Las puedo clasificar por su concentración. Entonces, bueno, voy a esperar para que copien este cosito y ya yo pueda borrar. ¿Listo? ¿Puedo borrar ese pedacito? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, por su concentración, entonces yo le voy a dar otra vez el ejemplo de la leche con el chocolate. Si usted tiene, se me torció esto. Usted tiene 3 vasos de leche, ¿cierto? Tiene 3 vasos de leche. Al primero, solamente le coloca 2 cucharaditas, no, 1 cucharadita de Milo. ¿Cómo va a quedar ese Milo? ¿Apenas? ¿Rico? Espeso. Simple. ¿Espeso? ¿En serio? No, Solo le Apenas. simple. Solo le está poniendo 1. Queda simple. Yo también digo que queda simple porque Queda una simple. sola cucharadita no alcanza. Estamos hablando de cucharaditas pequeñitas, ¿no? No la cuchara así más, no. Al segundo le va a echar, ¿con cuántas queda bien? Yo digo que como con 3. Con 3. Entonces vamos a decir que le ponemos 3. A mí me gusta con 4. Bueno, le gusta con 4, bien. Puede ser 3, 3 y 4. Y al último le pongo unas 8. 3, 6, 7, 8. ¿Cómo va a quedar ese? Recargado.
Bravo. Recargado. ¿cierto? Al punto que ya, de hecho, ya el Milo ni siquiera se va a poder disolver porque es mucho soluto en muy poco solvente. Entonces ahí se me van a formar 3 tipos de soluciones, ¿sí? La primera, la que usted dice que está muy simple, ¿sí? Se conoce como insaturada. Quiere decir que tiene muy poco soluto, menos soluto que solvente. Esta, que es como la que decimos que está en su punto, ¿cierto? Que quedó apenas, que es la que conocemos como saturada. Y esta, que tiene mucho soluto, se conoce como sobresaturada. Uy, escribir así es muy difícil, créanme. ¿Sí es claro más o menos los 3 tipos de soluciones? ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de soluto que yo le ponga. Si le pongo muy poquito, si le pongo el suficiente o si le pongo muchísimo soluto. ¿Listo? Voy a tener 3 tipos de soluciones: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué es la concentración entonces para que usted me entienda? Cantidad de soluto en el solvente. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Entonces vamos a encontrar esos 2 tipos de clasificación. Entonces, los de concentración o los de por estado de la materia. ¿Listo? Vega porque me apaga la cámara, Alfonso porque me apaga la cámara, Santa Cruz porque me apaga la cámara. Perdón. Estaba haciendo una cosita. Sí, sí. Todo el tiempo lo mismo. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Entonces, ¿ya puedo borrar eso? No. Sí, señora. Espera. Sí, señora. Bueno, vamos a esperar un minutico más. Bueno, listo. Entonces, les presento mi tablerito con el que vamos a aprender química, porque ni siquiera el de Zoom me sirve. Entonces, ya con esa explicación, ahora sí les voy a mostrar las diapositivas. Ustedes ya tienen estas diapositivas, son las mismas para las 2 semanas, para la pasada y para esta. Entonces, aquí están las clases de soluciones. Entonces, bueno, ¿todos ven mis diapositivas? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, cualquier sustancia, sin importar el estado de agregación de sus moléculas, puede formar soluciones. Según el estado físico en el que se encuentra, pues se pueden clasificar las soluciones como sólidas, líquidas o gaseosas. También por los componentes presentes en la solución, pues que es el que yo les estaba diciendo. Así, cuando uno de los componentes es un gas o un sólido y el otro es un líquido, el primero denomina el soluto y el otro el solvente. Nunca se le puede olvidar aquí, soluto separado de solvente, ¿listo? Entonces, como ya la clase se va a terminar, ¿sí? Quedan solamente 5 minutos, entonces yo le voy a asignar la tarea del día de la tarea. Mira, esta es la tarea. Diapositiva número 7, esa es la tarea que ustedes van a tener, ¿listo? Póngale cuidado. Profe, esas son las diapositivas que usted nos dio la otra vez, ¿cierto? Sí, las de química, sí. Bueno. Entonces, póngale cuidado.
Diapositiva 7 es sobre las sustancias, sobre las soluciones por estado de la materia. Entonces, gaseosas, líquidas, sólidas. ¿Qué tiene que hacer aquí? Únicamente buscar ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Aquí está la explicación de lo que yo acabo de explicar. Diluidas, saturadas y sobresaturadas. Bueno, acá se llama diluidas, pero yo les dije insaturadas. Cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? De esa definición que yo también ya les expliqué, vamos a hacer la diapositiva número 9. Entonces, ¿qué me deben enviar? Diapositiva 7 y diapositiva 9. Esa es su tarea. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? ¿En el cuaderno? En el cuaderno, sí señor, en el cuaderno. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de...? Profe, ¿esa no se puede hacer en computador? No, esta sí la vamos a hacer en el cuadernito. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Hasta dónde tenemos tiempo? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para enviar esta actividad? Entonces vamos a dejarlo el plazo hasta el lunes 11 de mayo. Por favor, pues porque la tenemos clase el martes, entonces la idea es que la tarea esté hecha por tarde el lunes, ¿listo? Lunes 11 de mayo, 12 de la noche, ¿listo? ¿Qué más tiene que enviarme ahí? Pues lo que hemos hecho de química. La clase pasada hicimos estas preguntitas de los perfumes. Para que José se vea adelante, hicimos este de que dice los perfumes, hicimos estas dos preguntitas. Entonces eso debe estar ahí resuelto. Copiamos este mapa, también tiene que estar ahí. Y pues ahora vamos a hacer estos dos cuadritos. ¿Para cuándo, profe? Para el día lunes 11 de mayo. Entonces, retomando. ¿Qué me debe enviar? Entonces, su cuaderno de química debe estar marcado con el segundo periodo, debe tener el cuadro de notas y las actividades de las diapositivas. ¿Listo? Lo que hicimos la semana pasada y lo de hoy. Bueno, por favor, acá está el correo a este... ¿Cómo? Segundo periodo. Con el asunto de soluciones 1, ¿cierto? Sí, aquí está el asunto. Soluciones 1. ¿Listo? Profe, el cuadro de notas, ¿cómo Por eso. debe ir lleno? ¿Cómo así que cómo ir lleno? Sí, o sea, ¿cuáles serían las tareas ahí que pondríamos? No te preocupes, este lo vamos a ir llenando. Profe. Tarea que vamos llenando. Cuando yo les responda el correo, tú déjalo en blanco. Todavía solo me lo envías en blanco. Solo quiero saber que sí lo tiene. Cada vez que yo les responda un correo con la nota, entonces, por ejemplo, yo les escribo corrección de la evaluación, en biología les escribí corrección de la evaluación 4 o 5 y trabajos en clase semana 1, 5 o 4. Entonces, ahí está el nombre de la actividad y la nota. Entonces, ustedes van pasando eso a su cuadro de notas. ¿Listo? Profe, ¿será ok. que me pudieras mostrar otra vez lo de las preguntas del perfume? O... Ok. Pero igual puedes, bueno, sí, ya te las muestro. Igual voy a ver si te puedo enviar Gracias. aquí por el chat las diapositivas. Las diapositivas están en Ciber, ¿cierto? Profe, ¿sabe los perfumes también Gracias, toca profe. mandarla? Sí, Sí, señora. sí, señor. Sí, señor. Todo lo del primer periodo. Todo lo del segundo periodo. Ya leí, Monsalve. Monsalve, vamos a hacer estos dos cuadros con la explicación de la clase. Vamos a hacer estos dos cuadros. Vamos a hacer la diapositiva 7 y la diapositiva 9. ¿Listo? En un momento no estuve porque tenía que arreglar una cosa. Tenemos que entregar el segundo periodo. Espere. Las diapositivas en dónde Vamos a están. entregar, en cibercolegios, vamos a entregar segundo periodo, cuadro de notas y los trabajos que hemos hecho en el cuaderno junto con estos dos cuadros. ¿Listo? Plazo máximo 11 de mayo. Si te perdiste la explicación, recuerden que esta clase va a estar subida en YouTube, en el canal del colegio. ¿Listo? Buscan en listas de reproducción. Una pregunta. Espérame, Luisa. Buscan en listas de reproducción.